así y así son. Saludos. Esta entrega es muy importante. Corregiremos un detalle que de tanto repetirlo es como si fuera verdad. Tabito de la Maza no pilotó ningún avión relacionado con el caso Galíndez. Veremos por qué se le escogió a él como matador de Jerry Murphy. Este es el 7º capítulo, Galíndez, el principio del fin. Cuando el piloto Octavio de la Maza fue asesinado, contaba con 38 años de edad. Aquí, en compañía de su suegro Antonio Rúa, inmigrante español establecido en la Argentina, pero que en una visita a unos familiares residentes en la República Dominicana, conoció a Josefa Mas, también hija de españoles, con quien contrajo matrimonio y se estableció definitivamente en el país. Después de enterrar a Tabito, había en el grupo familiar un joven blanco, aparente, que todo el mundo pensaba en una parte que era familia de nosotros y mi papá pensaba que era familia de ellos. Y él insistía en que nosotros regresáramos para la capital con él. Y resulta que él era un personaje que hubo aquí muy funesto, que le decían la iguana, que estaba casado con una hermana de Johnny Aves. Y él insistía, no, ustedes se van conmigo para la capital que yo me voy esta noche. Y Antonio de la Maza me llamó a una habitación y me dijo, no, Maruso, ustedes no se van hoy. Ustedes se quedan aquí, ustedes yo los llevo a Santiago mañana y se van en avión. Y así fue. Cuando mi papá y yo llegamos a la casa de mi papá, en la Jonas Sal, papá me dejó ahí y salió en el carro para ir al correo. Yo me quedé con mis hijos y mi mamá en la casa. Y cuando él llegó a la esquina Independencia, el tráfico lo mandó a parar. Entonces 2 caliés intentaron abrir la puerta de atrás del carro para meterse, pero mi papá fue muy vivo y dio una reversa muy grande, se paró en la puerta de la casa, se bajó y entró a la casa. Y él subió y él tenía una pistola 45 y parece que sin querer o nervioso se zafó un tiro. Y mi mamá, nosotros pensamos que era que papá se había matado, pero en eso mi papá bajaba por la escalera y fue que se le zafó un tiro que se metió en el colchón. Bueno, tú digas que una pistola era de mi papá. Era una pistola que era de mi esposo y yo se la había dado cuando Tabito estuvo preso. Entonces yo le dije a mi papá que se fuera por atrás, yo lo ayudé y papá brincó por el patio atrás y se fue a la Embajada de España. Entonces con la Embajada de España, el embajador y alguien le llevaron a la policía y ahí dijeron que la familia, que la embajada española vería con muy malos ojos cualquier cosa que le pasara a la familia Rúa. Así que por eso yo digo que se aguantaron con papá y esperaron por el escándalo o algo. Yo sé que a los 3 años fue que ellos lo mataron. Inmediatamente después del asesinato de Tabito, se encargó de desestimar la autenticidad de la supuesta carta suicida que éste había dejado. Le facilitó al FBI manuscritos de Tabito en abierto desafío a Trujillo. El texto de la supuesta carta suicida es el siguiente. Mi amor, te escribo para decirte que he tomado esta fatal decisión, porque ha pasado algo muy grave que solamente tú debes saber. Hace algunas noches, Murphy, un viejo compañero de la compañía, me invitó a tomar unos tragos con 3 litros de ron que él tenía en el carro y nos fuimos a sentar por las costas de la avenida. Yo había oído decir que él era afeminado y me propuso eso y no le acepté esa proposición, por lo que él comenzó a reprocharme y a insultarme, diciendo que los dominicanos éramos unos brutos maleducados y que el personal de la compañía de aviación no servía. Tú sabes que el americano salió de allá porque se dice que era un traficante y un traidor. Después de ofenderme personalmente y tratar de golpearme, le di un golpe en la cara que lo hizo caer al mar, sin que yo pudiera salvarle. Por esta razón, el remordimiento me está matando y por ello es que pongo fin a mi vida.
perdóname, y puesto que todo esto se lo he negado a las autoridades, he querido hacerte la confesión a ti. Adiós, Tabito. And U.S. Congressman Charles O. Porter, Democrat... Charles Porter, representante del estado de Oregón, donde residían los padres de Murphy, había iniciado una fuerte campaña de descrédito contra el régimen trujillista. La presunta carta suicida de Tabito de la Maza había sido el colmo. Al pobre Murphy, además de asesinarle, ahora también lo presentaban como homosexual. Porter había sido amigo de Trujillo, pero por lo de Murphy se convirtió en el estadounidense más tenaz antitrujillista, con una cruzada que empezó a cobrar simpatías entre congresistas y diplomáticos de su país. Estas presiones obligaron a Trujillo a tratar de explicar lo mejor posible el asunto del suicidio de Tabito de la Maza, y aprovechando una visita que hizo al país, el doctor William A. Morgan le solicitó asesoría para el esclarecimiento del hecho. Morgan era muy amigo de Trujillo y le propuso hacer una autopsia en la que él mismo participaría. Como el médico era estadounidense, debió solicitar permiso a su embajada. Allá le pidieron que además de él, otro diplomático de la sede participara en el examen forense. La Cancillería Dominicana negó la solicitud de la Embajada de los Estados Unidos y el 5 de febrero, Morgan se trasladó a Moca en compañía de funcionarios judiciales y de salud de Trujillo. Se montó un dispositivo de guardias y policías en el cementerio y fueron convocados varios de los hermanos de la Maza. Sacaron el cuerpo de Tabito de la Maza al mes de haberlo enterrado y lo trasladaron al Hospital Salvador Begotier de Ciudad Trujillo. Los doctores Juan Ruperto Ravens, de nacionalidad peruana, y Rafael A. Alfau practicaron la autopsia, según la cual el piloto de la Maza había muerto en suicidio por ahorcamiento. No tenía signos de golpes o contusiones en las paredes abdominales, ni en el costado izquierdo del pecho, ni tampoco presentaba pinchazos en extremidades. El doctor Morgan se prestó a afirmar aprobando semejante autopsia, y Trujillo se sintió victorioso contra los investigadores americanos que habían examinado el cuerpo de Tabito el día del entierro. El dictador se propuso entonces ridiculizar a los que habían afirmado que la letra en la carta de suicidio no era auténtica y le pidió ayuda a su amigo, el generalísimo Francisco Franco, quien desde España le envió a un supuesto experto calígrafo, Manuel Fernández Torres, quien rápidamente dictaminó que la letra en la carta suicida sí era la de Tabito de la Maza. Cuando los asesinatos de Murphy y Tabito de la Maza, este era el embajador dominicano en Washington, doctor Joaquín Salazar, a quien el representante de Oregón fue a visitar. Esta es la fotografía de Porter a su llegada a la embajada dominicana en Washington. Aquí el embajador Salazar le evadió el tema Murphy, y entonces Porter apeló a un amigo suyo que era cónsul honorario de la República Dominicana en Filadelfia, doctor en Derecho Robert D. Abrahams. A finales de enero de 1957, le solicitó que ayudara a los padres de Murphy en su visita anual que solía hacer a Ciudad Trujillo, investigando qué le habían hecho al joven piloto. El cónsul honorario le envió un cable a Trujillo explicando la solicitud del legislador Porter, y de inmediato el gobierno dominicano, a través del secretario de la presidencia, doctor Joaquín Balaguer, le extendió una invitación al abogado Abrahams para que viniera a estudiar las evidencias de lo ocurrido en el caso que le interesa. Pocos días después, el 11 de febrero, para ser más exactos, el abogado Abrahams vino al país, se entrevistó en el Palacio Nacional con el doctor Joaquín Balaguer y de ahí pasó a la Fiscalía, donde Francisco Elpidio Veras le explicó los resultados de la autopsia al cuerpo de Tabito de la Maza
y autenticidad de las pruebas calígrafas realizadas por el español Fernández Torres. Hicieron una historia completa de las rencillas que supuestamente habían tenido Murphy y de la Maza, e incluso le mostraron unas fotografías de un avión de Dominicana presuntamente pilotado por Tabito, el cual volaba a la altura de los árboles. Según dijeron, las fotos habían sido tomadas por Murphy para mostrarle a la gerencia de CDA que de la Maza era un piloto negligente. Al cónsul honorario en Filadelfia además le aseguraron que Jerry era homosexual, lo cual habían comprobado enviando investigadores de la policía a todos los burdeles de la capital, y en ninguno había estado el piloto. Además, la sirvienta de este, en los interrogatorios, había dicho que Murphy nunca llevó una mujer a su apartamento. El cónsul se convenció de la sinceridad de las autoridades dominicanas y quiso consultar a un abogado amigo suyo, el doctor Germán Cruz Ayala, quien al parecer, cumpliendo instrucciones del agente de Trujillo, propuso que los padres de Murphy demandaran judicialmente a la familia de la Maza para que les pagaran una indemnización. Abrahams le comunicó la idea al legislador Charles Porter mediante telegrama. Este, a su vez, le comunicó a los padres de Murphy lo del juicio civil y aceptaron. A mediados de febrero, en el Tribunal de Primera Instancia de Ciudad Trujillo, fue presentada la demanda judicial contra todos los herederos y sucesores de Octavio de la Maza, en particular contra Antonio de la Maza como jefe de familia y Maruxa, viuda de la Maza. A principios de marzo, en Washington, Emilio Ludovino Fernández se vio envuelto en tremendo problema. Niega que a él lo enviaran como diplomático para servir de enlace en el encubrimiento de los crímenes del caso Galíndez. Según dice, sus funciones allá eran más bien de edecán de Angelita Trujillo, quien para aquel entonces realizaba estudios en la capital estadounidense. A la izquierda, el teniente Milito Fernández, junto al agregado comercial de la Embajada Dominicana, José Oscar Azar, y Angelita Trujillo. Porque yo casi siempre el tiempo me lo pasaba con Angelita Trujillo, en su casa, en su apartamento, en el hotel, noche por noche, porque ahí nos dividíamos, había que lavar uno, yo hacíamos pareja, la Jaraburgo con su mujer, se llama César Báez con la de él, con Machichí, el embajador con la mujer Lourdes y Joaquincito, y ¿quién era la otra pareja? Bueno, la Jaraburgo, Nando Castillo con la mujer, que iban, eso se turnaban, y la Jaraburgo con la de él. Entonces comíamos, había que salir a comprar la comida al Egipcio, porque decía que iban a envenenar a Angelita, ¿sí? Y siempre estábamos en esas cosas. Yo no tenía tiempo, eso era noche por noche. Una noche dejé de ir, Angelita me localizó, yo no sé en qué sitio. Y yo hasta me puse incómodo con ella y le dije 2 o 3 cosas. Y bueno, que yo creía después que al fin y al cabo era por eso que me traje, que Trujillo me mandaba a buscar. La razón verdadera por la cual Trujillo lo mandó a buscar fue que se enteró por la prensa que el gobierno dominicano le estaba atribuyendo al desaparecido piloto Murphy ser homosexual. Y yo leí el informe en el cual el gobierno dominicano le contestaba. ¿Tú sabes quién me lo dijo? ¿Quién fue que me puso alerta? Nelson Díaz Montaño, el hijo de Modesto Díaz. Nelson Díaz Montaño, que trabajaba ya conmigo en la embajada, que era muy amigo mío. Bueno, junto con el grupo que estábamos ya, Milito, allá hay una cosa muy delicada que tú lo tienes que poner. ¿Qué pasó? Dice, ahí el gobierno norteamericano le ha pedido al gobierno dominicano que quiere interrogar. Y el gobierno dominicano le ha contestado que en las Fuerzas Armadas Dominicanas no existe ningún teniente que se llame Emilio Fernández. Y eso es muy peligroso, Milito. ¿Cómo? Déjame ver eso. Tú me pongo ese informe, pero para que tú lo veas nada más, no para darte la copia. Y me lo trajo y me lo mostró. Y ahí es que yo me decido a escribir en la carta tuya. Yo he visto todo lo que se dice Murphy y estoy dispuesto a callar porque no me lo... Pero ya ahí ya me revolvió todo. Un remolino por dentro. Y le escribí una carta que la entregué al señor Sayán, que era que estaba en ese momento encargado de la valija, pero el señor Sayán se fue y le entregó
a José Oscar Azar le dejó el trabajo de que cuando ya el embajador entregara las últimas correspondencias, entonces la pusiera, sellara la valija y se despachara. ¿Qué pasa? Que durante ese interín, después que ya la valija está cerrada y todos nos hemos ido, todos nos fuimos, la Jaraburgo volvió y obligó a ese señor José Oscar Azar, cuyo teléfono te voy a dar ahora, que lo llame. Él es José Oscar Azar, entonces agregado comercial de la Embajada Dominicana en Washington. Pero antes de conversar con él, escucharemos por qué a Milito lo destituyeron a los 2 meses de su cargo diplomático. Por haberle escrito una carta a Trujillo diciéndole que yo estaba en desacuerdo con todo lo que se estaba diciendo de Borfi, porque Borfi no era maricón, como se llama, y además estaba en desacuerdo porque al gobierno norteamericano el gobierno dominicano le había dicho que no existía ningún teniente Emilio Fernández en la Fuerza Armada, y yo vine aquí, se lo dije en su cara a Trujillo, que me llamó él por teléfono personalmente a Hernando Castillo, que era mi jefe, y le dijo, ordene al teniente Fernández que coja el primer avión que venga, y yo vine diciendo a Moncito Rodríguez, que era embajador de la OEA, me dijo, asílate, yo no me asilo porque yo no tengo mi conciencia sucia. Bueno, pero... Entonces, no, déjame terminar. Y vine aquí, y Trujillo cuando entonces dice, no entendí su carta, que la Jaraburgo la sacó de la valija, y la trajo directamente al jefe, porque decía, mire jefe, a lo que se atreve ese teniente. Lo que yo le decía a Trujillo. Pero la Jara lo desmintió, eso en vivo. La Jara lo desmintió, imagínate tú que la Jara lo desmintió, pero... Coge, yo tengo ahí una carta, una certificación de la persona que estaba a cargo de la valija ese día, que es José Oscar Azar, a quien tú puedes invitar a tu programa. Cuando vengo aquí, me dice el jefe, no entendí su carta. Digo, pues es muy clara, jefe, porque yo escribo muy claro. Y me dice, pues no la entendí. Digo, jefe, en mi carta yo le digo a usted que nada de lo que se dice de Borfi es cierto, lo que se dice en la prensa dominicana. Y yo no salgo con maricones, yo soy amigo de maricones en primer lugar. Y en segundo lugar, le dice mi carta también a usted que el gobierno dominicano le ha mentido al gobierno norteamericano y el jefe no miente. Sí, mirándole la cara por tanto, y el jefe no miente. ¿Cómo es eso? Digo, sí, el gobierno dominicano le ha dicho al gobierno norteamericano que el teniente Emilio Fernández no existe. Y sucede que yo existo, jefe, y estoy aquí frente a usted. Llamó inmediatamente a su ayudante y me dice, ¿qué es eso que dice el teniente? Sí, jefe, fíjese, parece ser que... ¿Quién fue que lo dijo? ¿A quién fue que Trujillo llamó? El ayudante civil. Dice, sí, jefe, el teniente Fernández tiene razón, jefe. Los americanos pidieron interrogar al teniente Emilio Fernández. Tú sabes, jefe, que aquí a Milito lo conocemos todo por Ludovino, no por Emilio. Yo no sé si la salida fue buena o si no te la puedo evaluar. Entonces, está bien. Toda me pregunta, oye, ¿y los cerezos de Washington están florecidos? Yo dije, 2 meses, están botoneando, era marzo. Yo me fui en diciembre y era marzo. Y no volví. Fui sancionado por haberle dicho al jefe las cosas que le dije a favor de Borfi y haberlo defendido. Por eso canceló a los 2 meses. José Oscar Azar afirma que don Homero La Jaraburgo ciertamente sacó la carta de Milito de la valija diplomática y personalmente se la trajo a Trujillo. Explica que la embajada de Washington, independientemente del cargo de cada quien, todos desempeñaban cualquier función, y un sábado a él le encargaron una traducción que ese mismo día debía despachar a Ciudad Trujillo. El encargado de la valija ese sábado era Víctor Sayán, quien al mediodía quiso marcharse, y él todavía no había terminado su traducción, por lo que le dijo a Sayán que se fuera dejando la valija abierta para cuando terminara entrar la correspondencia. Me quedé yo solo, tuve media hora más. A la media hora llamó por teléfono el embajador alterno, el embajador permanente de la Organización del Estado Americano. Me dice, José Oscar, no cierres la valija, espérate que voy a mandar una carta. ¿Cómo no, don Moncito? Moncito Rodríguez, papá de Mario Rodríguez Mafia. Bueno, a los 10 minutos, el teléfono otra vez. Y yo estaba solo en la embajada. José Oscar, o Marco de Peña, no cierres la valija, que necesito ir por allá, no la cierres, espérate. Seguía diciendo, ok, no te apures que yo todavía no he terminado.
pero no te delante más de 15 o 20 minutos porque yo me quiero ir. Solamente de que termine, me voy. Viene entonces la Jarabul y yo estoy ocupado haciendo mi traducción. Entonces me dice la Jara, José Oscar, yo tengo una carta que mandé que no la voy a mandar ya. Digo, sí, la puedo. Digo, sí, coge tú mismo, porque estaba bastante alejado donde yo estaba. Digo, no bastante alejado, 3 o 4, pero tenía que levantarme y dejar mi trabajo, todo eso. Digo, no, cógela ahí, sácala ahí. Nunca había habido en la embajada ningún problema de ninguna especie. Todo el mundo respetaba, todo ahí no había politiquería, nada de esa mojiganga. Era un mundo aparte de la embajada dominicana. Vivíamos felices, sin problema de ninguna especie. Los militares estaban desesperados por venir a Santo Domingo, que yo ingenuamente me preguntaba el por qué. Naturalmente aquí mandaban rayas y aquí daban patadas y hacían lo que les daba la gana. Allá no podían hacer nada de eso y no tenían poder. No tenían 10 guardias para tratar a uno, ni uno. Si la Jara me hablaba a mí, lo mandaba para el demonio, si me habla duro. Entonces, él ingenuamente, yo le dije, llévatela, cógelo ahí. Me voy. Cierro la oreja y me voy. Por la nochecita, sábado a las 6:30, a las 7 de la noche. Prende el teléfono. No me recuerdo la hora. Ya a las 5, a las 6 de la tarde, a las 7, una cosa así. Prende el teléfono, Marco de Peña. No, que yo qué. No te preocupes que no va a pasar nada. Digo, ¿de qué tú me hablas, Marco? Ah, no, está bien. Cierra, Marco. A la media hora me llama el embajador Rodríguez, don Mosito. Oye, Oscar, no te preocupes, yo asumo toda la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué, embajador? Ah, no te apures, yo no te apures, que yo soy responsable. Bueno, me dejó en varias, pero me dejó, ¿cómo que se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Llamo a 2 o 3 y pregunto qué es lo que ha pasado. Nadie sabe nada. Pero llega el lunes, cuando llega el lunes por la mañana a la embajada, que abrió a las 9, yo estaba siempre ahí a las 9, no 10, 9, no cuarto. Ya Milito estaba en Santo Domingo, hacía rato. A Emilio Ludovino Fernández lo destituyeron del cargo diplomático en Washington y, entre tanto, el 12 de marzo de 1957, al cumplirse el primer aniversario del secuestro de Jesús de Galíndez, en Nueva York, hubo una gran ceremonia que encabezó el representante de Oregón, Charles Porter. Una foto de la mesa directiva en el día en que Jesús de Galíndez cumplía su primer año de desaparecido, 12 de marzo de 1957, y de nuevo se encuentra, si cito los nombres, el Luis Alberto Monge, Nicolás Silva, Francis Grant, el juez Núñez, que era un español pero ya ciudadano americano, Charles Porter, el general Ramón Asensio, y también estaba Juan M. Díaz, uno de los más viejos exiliados de los dominicanos, o quizás fue el primero que llegó a los Estados Unidos. También está Alberto Uriarte, que era delegado en el exilio. Al año del secuestro de Galíndez, el caso había cobrado nueva resonancia por los asesinatos de los pilotos Murphy y de la Maza. Nota al margen. Dominicans, where they are permitted to raise their heads, can see a growing light on the horizon. La campaña del legislador Charles Porter tuvo un efecto devastador para la imagen de Trujillo en los Estados Unidos. Los congresistas de ambas cámaras parecían apoyar los conceptos del representante de Oregón, de manera que el dictador optó por destituir al embajador en Washington, Joaquín Salazar, y en su lugar designó a Manuel de Moya Alonso, al que entregó una fabulosa cantidad de dólares para sobornos. A los 3 días ya había un congresista en el floor, en el
piso del Senado hablando a favor de Trujillo. Y a los 2 días otro más, y después un senador, y después otro más. ¿Por qué? Como dice, los molongos, vulgarmente hablando, Trujillo comenzó a mover el dinero, a movilizar las papeletas. Inmediatamente comenzaron a hablar a favor de Trujillo. ¿Usted cree que la corrupción es aquí? La corrupción ha sido siempre en el mundo entero. Los principales corruptos eran esos mismos senadores, no todos, como digo, senadores y congresistas americanos. Sí, Trujillo compró muchísimo. De Moya a Alonso desde el principio había participado en el asunto del secuestro de Galíndez. Gozaba de la mayor confianza del dictador. Con anterioridad había sido embajador en Washington y contaba con grandes relaciones en los Estados Unidos. Era un hombre refinado, bien parecido y de trato tan cordial que costaba imaginárselo involucrado en las carnicerías de Trujillo. Pero sabía jugar su juego entre el crimen y el boato del poder político y económico. En compañía de su esposa Ana María Soler, baila un merengue en una fiesta que celebró en Washington, a poco de llegar para sobornar legisladores. Para la ocasión contrató la orquesta de Ángel Viloria. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Las muertes relacionadas con el caso Galíndez concluyeron el 30 de mayo de 1961 con el ajusticiamiento de Trujillo. Las defunciones extrañas, los accidentes, suicidios y asesinatos abarcaron tanto a nacionales dominicanos como extranjeros. Y de todos ellos ustedes tendrán noticias antes de que concluyamos estos trabajos. Antonio Ramón era el segundo de los 8 hijos varones que procreó don Vicente de la Maza. Todos lo definen como hombre taciturno, quien raras veces dejaba traslucir sus emociones. Se le atribuye haber hecho un juramento en el entierro de su hermano Tabito, de que se encargaría de ajusticiar a Trujillo. Doña Maruxa dice que el día del entierro de su esposo estaba tan trastornada que no se percató del juramento de su cuñado, pero recuerda que durante la prisión de Tabito, Antonio había ido a visitarla y durante el desayuno conversaron. Le digo, ay Antonio, tengo un mal presentimiento, creo que a Tabito lo van a matar y van a decir que se suicidó. Y él se incomodó, me dice, ustedes las mujeres siempre hablando disparate. Él sabe que si hace eso lo mato. Fue la única cosa que y después yo no recuerdo juramento. Yo no sé si como yo estaba en ese momento, pero yo no recuerdo haberlo. De que lo pensó, sí sé que lo pensó, pero Antonio era un hombre que no hablaba mucho, era muy parco. Tras la muerte de Tabito, para los de la Maza la vida se tornó muy difícil. Antonio fue mandado a buscar por Trujillo al Palacio Nacional. Le entregó 50,000 pesos dominicanos para que los pagara como indemnización a los padres de Gerald Lister Murphy, ya que en un juicio civil efectuado el 20 de marzo se había fallado en favor de la familia del piloto americano. El viernes 22, Antonio se presentó a un hotel donde estaban reunidos los abogados que intervinieron en el juicio civil y sin mediar palabra les entregó un sobre conteniendo los 50,000 pesos que le había dado Trujillo, de los cuales solo 35,000 les fueron enviados a los padres de Murphy porque los abogados cobraron 15,000. El asunto de la indemnización a los padres de Murphy lo había manejado el cónsul dominicano en Filadelfia, el abogado Robert Abrahams, amigo del legislador Charles Porter. No se sabe cómo Porter se enteró de que el dinero procedía de Trujillo. Convocó a una conferencia de prensa denunciando el hecho y que por ello los padres de Murphy no aceptarían los 35,000 pesos
los cuales estaban enviando al Departamento de Estado para su custodia, entre tanto se aclarara el caso. El cónsul Abrahams se sintió traicionado por Porter y, tratando de aclarar su situación, mandó una carta al Departamento de Estado, en la cual aseguraba que había actuado honestamente a petición de su amigo congresista. El Departamento de Estado remitió el embrollo al FBI, donde de inmediato se procedió a interrogar al cónsul Abrahams, al que le sacaron mucha información de lo sucedido en la República Dominicana. Narró sus conversaciones con el procurador Veras, con el abogado Germán Cruz Ayala y sobre todo con el doctor Joaquín Balaguer, secretario de Estado de la Presidencia, quien desde entonces pasó a la lista de implicados en el encubrimiento de crímenes relacionados con el caso Galíndez. Doña Maruxa dice que cuando se produjo el episodio del dinero, ella estaba bajo un estado de terror muy grande, porque contra su padre se estaban publicando denuncias en el foro público y la persecución era tal que presentía que también lo iban a asesinar. Mi casa era un infierno la vida, porque estábamos rodeadas de calía enfrente, en la acera, todas partes, y a cada rato venía un telegrama de seguridad a mi papá, que fuera seguridad. Un día llegaron Antonio de la Maza, Ernesto y unas hermanas a la casa, y mi papá tenía su oficina en la casa, en la primera habitación, y un secretario que le hacía la correspondencia, porque mi papá era comerciante. Y ese día ellos llegaron, entramos, se quedaron a almorzar en mi casa, y se cerró la puerta, y al otro día un telegrama, papá, que fuera seguridad. Entonces, porque llegó le dijeron en seguridad que qué pasaba, que había llegado la familia de la Maza, se habían ido para adentro, trancaron las puertas y se sintió una maquinilla, por la maquinilla del secretario del papá, escribiéndole la correspondencia y nosotros almorzando en la terraza. O sea que cualquier paso, cualquier cosita que se hiciera, y ya alguien me había hecho saber que las sirvientas de mi casa estaban pagas por seguridad, que yo no le tenía ni niñera a mis hijos. Entonces en esos días vinieron Antonio y Ernesto a buscarme aquí, a la capital, y me llevaron a Moca. Y yo me pasé como 3 meses en la casa de campo de mi suegro. Después supe, porque no me lo dijeron, que era que un amigo de ellos, muy allegado a Trujillo, le había hecho saber que él había dicho que me quiten de en medio esa mujer. ¿Te parece? Y entonces después me dijo mi papá que ese mismo día que yo me fui a Moca, me fue buscando la casa Federico Cabral Novoa. Don Antonio Rúa, padre de Maruxa, no fue asesinado hasta el 1960, porque recién muerto Tabito, la embajada española había reclamado por su seguridad. Mi hermano más pequeño, Valentín, era cadete en la aviación, que Tabito lo había ayudado a meterse. Entonces con la muerte de Tabito él pidió su baja y lo dieron de baja. Y después, en el 60, 3 años después, lo fueron a buscar trabajo, él trabajaba en Pidoca, y se lo llevaron preso, pero no sabíamos a dónde. Y papá averiguando, llegó a seguridad, y Federico Cabral Novoa le dijo que fuera a seguridad esa tarde, porque él iba a averiguar dónde estaba su hijo. Y cuando papá me dijo que iba para allá, le dije, papá, no vayas, a mí me han dicho que Federico él mismo mata a la gente. Dijo, no, pero tengo que ir porque tengo que averiguar dónde está mi hijo. Y salió de mi casa, y ya a las 6 de la tarde, que el papá no llegaba, que él, immancablemente de 5:30 a 6 él llegaba, le daba una vuelta a mi mamá por la avenida y volvía, eran las 6:30 y no llegaba. Digo, ay, le digo a mi hermana, ¿qué será lo que papá no viene? Y empezamos mortificando, y mi hermano vino a la casa, mi otro hermano, el mayor, y salimos a buscarlo por las calles, por el correo, por la avenida, a ver si lo veía, nada. Cuando al rato, como a las 8 de la noche, sonó el teléfono, yo dije, no lo cojo. Y efectivamente, para que papá había sufrido un accidente en el cruce de Boca Chica con Macorís,
que fueran un cataré. Ya papá lo llevaron muerto ahí, porque él fue a seguridad. Candito Torres y Federico Cabral Novoa, mis hermanos y yo lo acusamos cuando el Consejo de Estado, pero ellos se habían ido del país. Creo que Federico vive en Puerto Rico y trabaja allá. De los 8 hijos varones procreados por don Vicente de la Maza, solo 2 murieron de muerte natural. Los 6 restantes terminaron asesinados a causa de Trujillo. La pesadilla de la familia comenzó con la prisión y muerte de Tabito. Su viuda dice que morirá tranquila si el pueblo dominicano conoce que su marido no participó en nada relacionado con el secuestro de Jesús de Galíndez. Tendrían que probármelo con pruebas muy contundentes para que yo lo aceptara, porque él como piloto podían haberle dicho vaya a buscar un enfermo ¿a dónde? A Dajabón. O a Montecristi, y él llegar y ver un enfermo y a lo mejor en ese momento no se da cuenta quién es. Pero tendría que haber visto el movimiento raro, porque dicen que ahí recibieron, según los libros dicen que el cadáver de él, el cadáver no, Galíndez lo recibieron muchos altos oficiales de aquí, gente, personeros de la era. Pero vamos a suponer que no se dio cuenta, pero después hubiera atado cabo. Matan a Gloria Viera, desaparece Murphy. Él no iba en ningún momento a pensar, pero cuidado si que yo fui a buscar a Dajabón era Galíndez, y en ningún momento él estaba ni mortificado, ni mira que él se fue, así a la policía vengo ahora. Y se lo hubiera dicho a su hermano, todo se lo contaba a Antonio y Ernesto, que venían mucho aquí a la capital. O sea que le hubiera dicho, a mí se hubiera devuelto de la puerta y me hubiera dicho, si no vuelvo a un escándalo, vete a la embajada americana, algo. Pero no vengo ahora. Yo no creo, yo creo que eso vino, a lo mejor al ir a averiguar a CDA y McLaughlin decir que la única gente que había tenido problemas con Murphy había sido, eso lo marcó. Y sabe Dios ya, amigos de Trujillo, incondicionales de Trujillo, encontrarían y enemigos de mi esposo como Bernardino, encontraría la forma de eliminarlo. Octavio Antonio se queja de que Manuel de Dios Unanue, en su libro El caso Galíndez, afirme que su padre fue copiloto en el vuelo que trasladó a Galíndez desde Dajabón hasta la capital. En la parte final, donde están los supuestos sospechosos por el FBI, en los cuales ponen a mi papá como copiloto que lo fue a buscar a Dajabón. O sea, un piloto internacional no va a fungir como piloto, como copiloto en ese caso. Entonces ahí habla como el principal responsable de la muerte de mi papá a Félix W. Bernardino. Atando cabo, puede ser que lo hayan implicado en esto, como también acusan a Minerva para vengarse por el incidente que ocurrió en Londres, cuando mi papá mató al hermano de Félix W. Bernardino, en defensa propia. Nota al margen. Con relación al cadáver de Gerald Lister Murphy, existe un testimonio del secretario del Juzgado de Instrucción de Primera Circunscripción, en el sentido de que cuando ese tribunal estaba realizando las indagaciones con relación a la desaparición del piloto americano, en las aguas del río Isabela fue encontrado un cadáver flotando, con el rostro desfigurado y zapatos fabricados en los Estados Unidos. El juez de instrucción del caso, Federico Cabral Novoa, se negó a que el cuerpo sin vida fuera objeto de algún tipo de examen, alegando enfáticamente que cuando se ha visto que los cadáveres vayan contra la corriente. Lo que usted debe recordar en Nota Al. En la próxima concluiremos esta serie y esperamos que ustedes estarán ahí para ver cómo salimos de tantos enredos. Hasta entonces. Somos así y así somos.
la propia identidad de lo criollo, en el común perfil antillano, un pueblo de trabajo que trabaja y que ve en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos.